Los principios del contrato de compraventa internacional establecidos en los principios UNIDROIT son muy importantes para la conformación de una negociación internacional exitosa. Soy el doctor Carlos Pérez Espejel y en nombre de Polítropos Ediciones les doy la más cordial bienvenida a este tema, los principios del contrato de compraventa internacional. Los principios UNIDROIT es una convención internacional que establece la forma en cómo se regula el contrato de compraventa internacional. Y, como lo dice su nombre, establece ciertos principios que tienen que regir la contratación y la celebración de esta compraventa internacional. En esta ocasión analizaremos algunos de esos principios fundamentales en esta convención. Primero tenemos el principio de libertad de contratación. Este principio establece que cualquiera puede realizar un contrato de la compraventa internacional y aparte establecer el contenido de este contrato. Esto finalmente está sujeto a la capacidad de las partes, por supuesto, que es una capacidad jurídica que implica la posibilidad de contraer derechos y obligaciones. Sin embargo, la libertad de contratación implica que no hay impedimento alguno para que una persona con capacidad jurídica suficiente pueda celebrar un contrato de compraventa internacional. Muchas veces y a lo largo de la historia se ha visto casos en donde no todos podían celebrar contratos de compraventa. ¿Sí? Había unas restricciones, ya sea por religión o por cierto lugar en específico, y esas restricciones se daban bajo intereses muy particulares de las personas que estaban en el poder en ese momento. Por lo tanto, este principio es muy importante para desarrollar uno de los propósitos del nuevo orden económico internacional, que implica que el comercio internacional debe de crecer, debe de ubicarse en todos los países o en la mayoría de los países del mundo, para así generar desarrollo económico y bienestar para las personas. También tenemos el principio de libertad de forma. Este principio establece que el contrato de compraventa internacional no tiene una forma establecida, no tiene que ser por escrito, no necesita de algunas formalidades o protocolos necesarios o particulares o exclusivos para este contrato, sino que puede darse de muchas maneras. En la actualidad, el contrato de compraventa internacional puede ser realizado por correo electrónico, por llamada telefónica o de forma presencial. Inclusive nos dice este principio que el contrato para su existencia puede ser probado de cualquier medio, inclusive a través de testigos. Esto implica que existe una facilidad para celebrar el contrato de compraventa internacional. Es cierto, no es necesario establecer un documento o redactar como tal un contrato por escrito que avale la existencia del contrato. Sin embargo, desde mi punto de vista y por recomendación, si se quieren establecer con claridad sus condiciones, pues sí es recomendable hacerlo por escrito. Sin embargo, no es una formalidad para su existencia. Si el contrato fue celebrado de viva voz, entonces el contrato existe y es obligatorio y vinculante para las partes. También está el principio sobre el carácter vinculante de los contratos. Esto quiere decir que los contratos de compraventa internacional generan una consecuencia jurídica, tanto vinculante como obligatoria. Es decir, las partes, cuando celebran un contrato de compraventa, están vinculadas jurídicamente la una con la otra. Hay una relación de derecho en ese ámbito y al mismo tiempo están obligadas mutuamente. En este caso específico de la compraventa, el vendedor está obligado a entregar la mercancía y el comprador está obligado a pagarla.
Esto implica una vinculación jurídica, una consecuencia obligatoria del contrato de compraventa internacional que pueda ser exigible en un juicio o en un arbitraje. También está el principio de las normas de carácter imperativo. Es decir, los principios UNIDROIT y estos principios que estamos viendo no se van a poner en contra o no van a impedir la aplicación de normas imperativas que se den en los sistemas jurídicos locales. Es decir, las leyes de cada país se tienen que aplicar si son aplicables, si son para el caso y si se dan las circunstancias necesarias que así lo ameriten. Entonces, esta convención, estos principios UNIDROIT, no son un obstáculo para los sistemas jurídicos nacionales, sino más bien un complemento, una forma de unificar todos estos sistemas jurídicos que conviven en el ámbito internacional y específicamente en la aplicación, en el ejercicio del comercio internacional. También está el principio de exclusión o modificación de los mismos principios. Es decir, los principios UNIDROIT es, pues sí, una ley, pero es una ley flexible. Puede ser excluida en sus partes o puede ser modificada a conveniencia de las mismas partes que celebran el contrato de compraventa internacional. O sea, las partes, tanto el vendedor como el comprador, están en la libertad de decidir qué partes de los principios UNIDROIT son aplicables y qué partes no, haciendo un contrato de compraventa adecuado a sus necesidades que les permita pues actuar de forma libre y de acuerdo a sus intereses. Claro, bajo la salvedad de que pues aquellas cuestiones que impliquen una ilegalidad en sí misma, pues definitivamente van a ser sancionadas por las leyes correspondientes. Sin embargo, estos principios UNIDROIT intentan ser una herramienta más que una cadena para el ejercicio de las operaciones comerciales internacionales. También está el principio de interpretación e integración de los principios. Quiere decir que la Convención de los Principios UNIDROIT tiene que ser interpretada de forma integral y de acuerdo a su carácter internacional. Su convención es una convención internacional específicamente para armonizar, para complementar, como ya se decía, los diversos sistemas jurídicos y las muchas familias jurídicas que hay en el mundo, de tal manera que sea un instrumento útil para aquellos que se dedican a la compraventa de mercaderías a nivel internacional. Entonces, su interpretación y su integración se va a dar desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, atendiendo a su carácter internacional de acuerdo a los principios que persigue y como una ley complementaria, como una ley que sirve para las operaciones del comercio internacional. También están los principios de buena fe y lealtad negocial, que son dos conceptos distintos, pero están relacionados entre sí. Primero, el aspecto de la buena fe. La buena fe es un principio fundamental en los negocios internacionales y en el comercio internacional. Implica que las partes deben actuar siempre de buena fe. ¿Pero esto qué significa? Hay que entender la buena fe a través de su contrario, que es la mala fe. La mala fe implica que aquella parte que actúa con mala fe va a buscar un perjuicio, un daño a la otra parte y a través de ese daño beneficiarse. En una operación del comercio no cabe duda que el interés de las partes es beneficiarse. De eso no hay problema alguno. Sin embargo, si este beneficio implica un perjuicio, un daño hacia el otro y que ese daño tenga una intención dirigida hacia ese destino, pues definitivamente es una actuación de mala fe. Por lo tanto, las partes que estén involucradas en el comercio internacional tienen que actuar siempre de buena fe, es decir, no buscar el perjuicio del otro. Sí, o sea, pueden buscar su beneficio personal, sí, claro, su beneficio individual, pero no esto a costa del perjuicio y daño de los demás.
Y cuando hablamos de lealtad negocial, estamos hablando de que las partes deben de actuar leales. Y eso entendido de que la operación del comercio internacional se entiende como un todo, como una sociedad ficticia, por así decirlo, de negocios, en donde pues el vendedor y el comprador, si no son socios como sociedad, sí son socios comerciales, o sea, son parte de un fin común que implica llevar a éxito la operación comercial que se proponen. Por lo tanto, ser leales implica no actuar en contra de ese fin común, no realizar actividades que obstaculicen o perjudiquen ese fin común, que es el éxito de la operación comercial. Entonces, las partes, como decía, tienen que actuar siempre de buena fe y de lealtad negocial, siendo leales al negocio que están celebrando en el contrato de compraventa internacional. También está el principio de comportamiento contradictorio o también llamado venire contra factum proprium. Este principio nos dice que una parte no puede actuar contradictoriamente a un entendimiento que ha generado en la otra parte, la cual ha actuado en consecuencia y en perjuicio de sí misma. Para ejemplificar este principio hay que entender que las partes, o sea, el vendedor y el comprador, con sus actos van generando cierto entendimiento, van generando pues cierto antecedente. Y este antecedente importa en el ámbito del comercio internacional. Por lo tanto, si en un momento dado hay un comportamiento que es contrario a ese antecedente, a esa habitualidad, y por lo tanto la otra parte ha actuado desventajosamente de acuerdo a ese entendimiento, pues se dice que aquel que ha actuado de forma contradictoria ha violado este principio de venire contra factum proprium. Para ejemplificarlo y que quede un poco más claro, vamos a pensar que un vendedor en el ámbito internacional acostumbra en sus relaciones comerciales a incluir dentro de sus elementos, o sea, dentro de la venta de las mercancías, el pago de una póliza de seguro. O sea, siempre que vende una mercancía, pues incluye una póliza de seguro a favor del comprador. Y esto lo hace regularmente. Por lo tanto, el comprador, conociendo este antecedente y habiendo casos anteriores así, pues da por entendido de que el precio de la mercancía incluye la contratación de un seguro. Lo da por sentado. Y entonces no se negocia, simplemente se da por sentado y se hace la negociación. Y bueno, resulta que el vendedor, en un caso en particular, no incluye el seguro. Y entonces el comprador cae en un riesgo, la mercancía se pierde dentro de su factor de riesgo y entonces reclama que debe haber un seguro, una póliza a su favor. Sin embargo, no la hay. Le reclama al vendedor y el vendedor dice, tú y yo no negociamos ninguna póliza, no negociamos ningún seguro. Eso, si tú pudiste habérmelo dicho, lo pude haber incluido al precio, pero no fue así, no lo pactamos. Yo no estoy obligado a hacer algo que no pactamos. Sin embargo, el comprador va a decir, yo siempre entendí que tu mercancía iba acompañada de un seguro. Lo hemos hecho así anteriormente y por lo regular así lo haces. Yo no te dije nada porque entendí de esa manera, en mi desventaja. Aunque no se pongan de acuerdo, finalmente en un juicio o en un arbitraje, de acuerdo a este principio, el árbitro o el juez le dará la razón al comprador. O sea, el vendedor no debe de actuar de forma contradictoria al entendimiento que iba dando. O sea, si siempre contrataba una póliza de seguro a su mercancía a favor del comprador y en un momento dado no lo hizo, pues estuvo actuando de forma contradictoria a un entendimiento dado con anterioridad. Por eso es muy importante el antecedente y darnos cuenta que los actos convalidan los acuerdos que se vayan dando entre vendedor y comprador en este ámbito. Finalmente está el principio de usos y prácticas del comercio internacional. Y estos principios nos dicen que las partes están obligadas a cualquier uso y práctica del comercio internacional que hayan usado, siempre y cuando estos sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el comercio internacional.
Es notable y es evidente que en el comercio internacional hay cuestiones, usos, prácticas que pues no están contemplados por las leyes, pero pues son aspectos que por lo regular los comerciantes utilizan para mejorar sus operaciones. Esto se dio desde la antigua Lex Mercatoria hasta la actual nueva Lex Mercatoria. Y un ejemplo de esto son las reglas Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. Estas reglas Incoterms no son obligatorias en sí mismas, no son leyes, no forman parte de un sistema jurídico específico y por lo tanto no es obligatorio usarlas. Si yo en un contrato de compraventa internacional las uso o no las uso, pues no hay ninguna consecuencia. O sea, si yo simplemente las quiero desconocer, pues no va a pasar nada. Sin embargo, en el momento de que las partes han pactado de acuerdo a una regla Incoterm, por ejemplo, entonces quedan sujetas a lo que la regla Incoterm dice. Recordemos que cada regla implica 20 cláusulas, 10 para el vendedor y 10 para el comprador sobre la operación del comercio internacional. Entonces, basta con que las partes digan, estamos de acuerdo que nuestra operación es un FOB, un Free On Board. ¿Qué quiere decir? Que las partes se sujetan a lo que la Cámara de Comercio Internacional diga que es un Free On Board, que es un FOB, que tiene obligaciones tanto uno como el otro. Entonces, en ese entendido, si las partes, por ejemplo, en el caso del vendedor, acuerdan un FOB, quiere decir que el vendedor está obligado al pago, a la entrega de la mercancía, perdón, sobre el buque en el puerto de origen y en ese momento será la entrega, será también pues de su cargo los trámites de exportación y a partir de darse la entrega, pues vienen los costos y riesgos para el comprador. De esta manera, el comprador asume la obligación de contratar la transportación marítima hasta el lugar designado y finalmente la transportación de arrastre hasta el lugar de destino. Entonces, esto y muchas otras cosas que son obligaciones que van implicadas en una regla Incoterm llamada FOB, pues son obligatorias cuando las partes usan esa regla Incoterm. O sea, repito, no son obligatorias en sí mismas, pero en el momento de que se usan, pues generan consecuencias obligatorias. Si inclusive quieren conocer más al respecto de las reglas Incoterms, les dejo un video que habla sobre este tema en la descripción para que conozcan un poco más sobre este tema tan interesante y tan importante para aquellos que ejercen el comercio internacional. Estos temas y otros los vamos a encontrar en el libro Técnicas de Negociación Internacional, una edición especial de Polítropos Ediciones, la cual les invito a adquirir en nuestra página www.politroposediciones.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy el doctor Carlos Pérez Espejel. Por su atención, muchas gracias.